Buenos días. Vamos a iniciar el estudio, la clase de este domingo. Y Douglas, nos dirige en oración, por favor. Por favor. Amado Padre, te damos gracias por este día soleado que nos ha dado, Señor, porque no hay señas de la lluvia que han anunciado, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en la iglesia para aprender un poco más de lo que tu palabra dice, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para lo que nos van a explicar este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Ahora nos visitan el nombre, por favor. Manuel, Beatriz, Isabel, ¿verdad? Son de Honduras y nos están visitando ahora. Bueno, bienvenido. Aunque la bienvenida más formal y un poco más efusiva se da más tarde, ¿verdad? Durante el servicio. Pero gracias por venir, ¿verdad? Y esperamos que todo su tiempo aquí en El Salvador sea placentero. Placentero. Voy a solo por motivos de conocimiento, ¿verdad? Les voy a dar las fechas y aproximadas en los que desarrollaron su ministerio los profetas del siglo VIII. Los profetas del siglo VIII son 4: Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Amós empezó su ministerio en el año 760 antes de Jesús, ¿verdad? O antes de Cristo. Oseas fue del 755 al 715. Siempre antes. Estos profetas estuvieron, se ve así esto de 735 hacia el 700, porque antes del nacimiento de Jesús se cuenta para atrás, ¿verdad? Se va en regresión, hasta llegar al punto del nacimiento de Jesús, y ya de ahí aparece 1, 2, 3, 4 y sucesivo, en ascendente. Pero antes de Jesús es descendente, ¿verdad? Por eso es que se menciona así. Estos dos profetas estuvieron desarrollando su ministerio en la parte sur, el reino del sur. En Israel, estaba el reino del norte y el reino del sur. Hubo una época que así se le llamó, por cuestiones de que siempre andaban en guerra y se dividían y todo eso, ¿verdad? El reino del norte, su capital era Samaria o Samaria, y en el reino del sur era Jerusalén. Isaías y Miqueas desarrollaron su ministerio aquí. Oseas y Amós lo desarrollaron acá. Aquí estaba Fenicia, el pueblo fenicio, y aquí los filisteos, en esta parte. Por aquí estaba Egipto. Por aquí estaban los moabitas, por esta zona aquí. En esa época, Asiria era un imperio.
Asiria era el imperio. No era el único, pero sí era un imperio que estaba ejerciendo mucha fuerza contra el reino del norte, pero también eso amenazaba al reino del sur. En esa época los imperios lo que hacían era, si este país era el imperialista y quería esta tierra, entonces ellos empezaban a amenazarlos a través de misivas o a través de fuerza, ¿verdad?, de ejército. Y les decían, les pedían opciones, ¿verdad?, ¿qué es lo que querían? Que los invadieran y dominaran, o si solo querían pagar tributo, o sea, impuesto. Y entonces ellos tenían que tomar la decisión al respecto. Ahorita, en esta época que estamos hablando de Isaías, estos del reino del norte ya pagaban tributo a Asiria. Por lo tanto, no estaban siendo dominados absolutamente con un ejército de Asiria, no había aquí. ¿Se acuerdan en la época de Jesús quién era el imperio que dominaba ahí en esa época? Roma. Y tenía fuerzas de ocupación en toda esta zona. En toda esta zona. Y no solamente eso, sino que tenían a un nativo que fungiera como su representante. Otros le llaman despectivamente, ¿verdad? Un rey títere, un tetrarca títere. Y tenía sentido porque él tenía poder hasta cierto punto. Si se pasaba de ese poder, llegaba Pilato en un momento determinado, llegaba Pilato, ahí no puedes pasar, ¿va? Porque si no, te voy a quitar y voy a poner a otro. Y así hacían eso. Pues más o menos algo así. Entonces lo que estaban haciendo aquí era pagando tributo a Asiria. Eso garantizaba ¿qué? Uno, que no los invadiera. Dos, que si venían los moabitas y los atacaban, lo podía defender. Pero les prevenía de que los fuera a capturar una gran cantidad de población para llevársela para acá y ponerlos como esclavos. No, hacía lo que le daba la gana. Por eso eran imperios. Entonces, cuando Isaías nace, hay un rey que se llama Usías, según Reina Valera. En otras versiones es Osías. Y entonces Isaías desarrolla su ministerio allí. Luego de la muerte de Usías, cuando Usías muere, Isaías recibe entonces el llamado de Dios. Y por eso en el capítulo 6, que estudiamos hace dos domingos, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vale. Eso lo estudiamos ahí hace 2 domingos. Ahora, ha pasado tiempo después, porque el libro de Isaías así está hecho. No empieza como supuestamente otros libros empiezan, por el principio, sino que empieza como a mediados del ministerio de Isaías. Isaías no es el que escribe el libro, lo escriben sus discípulos. Entonces, dice, ya vimos los primeros versículos del capítulo 1. A partir del 10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y entonces el domingo, hace 2 domingos yo decía esto, el mensaje que Isaías da es para los líderes, si se puede llamar así, los gobernantes, mejor dicho,
porque que de líder no tenían mucho. Los gobernantes y el pueblo. Entonces yo decía los domingos, los gobernantes los califican como de Sodoma y al pueblo como de Gomorra. Estas dos ciudades, ¿de qué son conocidas? ¿Por qué son conocidas esas dos ciudades? Por el pecado. Exactamente. ¿Quién era el único que se salvaba de ahí? Exactamente, Lot, ¿verdad? Vale. Y entonces por eso sale y dice después que son receptoras de un juicio. Ahora, Isaías cuando habla, le habla a este reino del sur y compara a los gobernantes como que fueran de Sodoma, pero también al pueblo como que fuera de Gomorra. En otras palabras, lo que está diciendo es que gobernantes y pueblo son pecadores. ¿Verdad? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto. Vaya, quiero darles unos minutos para que lean del versículo 11 al versículo 20 y solo saquen los aspectos. Lo voy a llamar aquí voy a hacer un paréntesis y lo voy a estar llamando cúlticos, pero son litúrgicos, son los aspectos litúrgicos que tienen que ver con las celebraciones que hacían en esa época. Saquen el listado y entonces del 11 al 20, saquen solo los listados que tengan que ver lo relacionado con los cultos. Vale, si quieren dejémoslo ahí y empecemos. Voy a empezar yo porque ya lo había leído. Los sacrificios. Ya todos sabemos en qué consistían los sacrificios. Se llevaban diferentes tipos de animal, se sacrificaban, se degollaban, se tenía que degollar de una manera determinada. El lugar donde se degollaba tenía unos canaletas, surcos, donde tenía que bajar la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Según el pecado de cada quien, así era el animal, ¿va? Si alguien llegaba con un gran toro, ustedes ya sabían qué tipo de pecado era. Entonces, si alguien llegaba con palomitas, ¿verdad? Entonces, no, va, quizás un churro se robó, ¿va? Entonces,
ese tipo de cosas. Vaya, ¿quién ha encontrado otro aspecto litúrgico? El incienso. El incienso se quemaba, ¿verdad? Durante la ceremonia. Muy bien, ¿qué otro? Exactamente. Luna nueva, día de reposo, asamblea, creo, ¿verdad? Que eran como las fiestas, que eran como las celebraciones. ¿Perdón? Ajá, muy bien. ¿Qué otro aspecto litúrgico? Las oraciones. Muy bien. Fíjense que en Apocalipsis aparece en el capítulo 6 que compara el incienso con las oraciones. Pero ese solo es una cuestión de escritura, ¿verdad? ¿Qué más? Culpa. Muy bien, muy bien, muy bien. Vaya. Puede ser interpretado de dos maneras. Uno del sacrificio o también dinero, porque ellos ofrendaban dinero. O también ofrendaban en especie, con frutos de la tierra o animales, ¿verdad? Etcétera. Ellos acuñaban tiempo más después, ¿verdad? Acuñaban monedas. Y era bien tramposo esa cosa, porque obligaba a la gente, si no son las monedas del templo, no te valen. Y las cambiaban a la tasa de cambio que ellos querían. ¿Y quién les controlaba eso? Si eran los macizos de la religión. ¿Quién? Es como cuando uno va a otro país, ¿verdad? Y lleva dinero y quiere cambiarlo en la moneda de ese país. Pero se le olvidó cambiarlo en el país de origen. Y cuando llega allá, miren, nosotros por el dólar damos 3 por $1. No, pero en mi país me lo daban a 8 por $1. En tu país, pero este es otro país, ¿va? ¿Y qué le toca a uno? Aceptarlo. Así pasaba aquí también, en un momento determinado histórico, ¿verdad? En este momento no. Y entonces dice Dios, ¿verdad? ¿Para qué me sirve eso del sacrificio? ¿Para qué? Ya les voy a preguntar algo bien importante que es la clave de todo el estudio de ahora. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué sirve? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, Dios les dice eso. No es el fulano ni el sutano, es Dios. Y supuestamente se lo dedicaban a Dios. Pero si Dios dice que harto está, uno tiene que preguntarse eso. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién? O sea, ¿quién les pide que hagan eso? ¿No se supone que Dios se los pedía, pues? ¿O no se los pedía Dios? Eso es lo que me pregunto yo. Dígame. ¿En qué condiciones ellos iban a ofrecer esa ofrenda o ese sacrificio? Porque parece ser que ellos lo hacían sin tomar conciencia de lo que eso significaba. Entonces, por eso el Señor dice, estoy harto ya, no quiero eso. Lo que necesito es que ustedes se porten bien, que hagan el bien. Esos sacrificios y lo que nos dice, lo que les dice a ellos, también nos dice a nosotros. Cuando nosotros nos presentamos, hacemos nuestra celebración de adoración a Dios, tenemos que venir con plena conciencia, que venimos con gratitud a Dios, porque Él se merece toda nuestra adoración. Sí. Entonces, pero si nosotros no venimos con esa actitud, el Señor no recibe nuestra adoración, nuestra alabanza. Cuando cantamos los cantos
De nada sirve que levantemos los brazos, cerremos los ojos y todo, pero si nuestra conciencia no está bien con Dios, entonces me imagino yo que por eso es que el Señor les dice, harto estoy de todo eso, porque ustedes no están actuando bien. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, hay otra que dice extender las manos. Es que elevaban las manos, ¿verdad? Entonces, como en una cuestión de actitud de adoración, pero también de ofrenda, de oración. De oración y de adoración a Dios. Entonces la gente extendía las manos. Y dicen eso, cuando extiendáis las manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué será que Dios no me oye, no me responde? ¿Acaso será que no me oye? Entonces uno dirige mal la pregunta, ¿por qué no me oí, Señor? Porque mejor uno va al espejo y dice, ¿por qué será que Dios no me oye? La pregunta está mal dirigida a Dios. Más correctamente es preguntarse a sí mismo. Porque Dios siempre responde. Es que ese es el punto. Siempre va a responder. No siempre me va a gustar lo que me va a decir. Esa es otra cosa. Entonces, ahí viene lo chivo aquí, ¿verdad? Entonces, vuestras manos, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Cuando Él dice que cuando la extiendan, no las va a ver, dice también más adelante en el otro versículo, ¿por qué? Porque están llenas de sangre. Y no es sangre de sacrificio de animales. ¿Cómo? Entonces, quien entra a una cuestión litúrgica, cúltica, de adoración, y cree que no tiene nada que ver con mi vida personal, está absolutamente equivocado. En esa época y ahora. O sea, participar de una celebración dominical, un culto, como le llaman, ¿verdad? Una celebración litúrgica, una celebración dominical de adoración, de alabanza a Dios, etcétera, 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 etcétera. Pero creer que participar de eso no tiene nada que ver en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social, están equivocados. O sea, en otras palabras, la adoración a Dios la adoración, la alabanza, la celebración a Dios tiene una línea directa de implicación en la vida personal. Tiene. Pero toda persona tiene una dimensión social y una dimensión también muy individual o personal. ¿Cómo podría ser, verdad, de que yo traiga una ofrenda? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Eso se ha hecho. En este país se ha hecho. En otros países más famosos se ha hecho. ¿Es eso lo que pide Dios? A mí no me importa cómo conseguís el dinero. A mí lo que me interesa es que diezmes fielmente, ¿verdad? No puede ser. Dígame. Ay. Hay historias muy aleccionadoras
en relación a esto de la ofrenda, porque lo que usted ha hablado del fetichismo los domingos anteriores, o del creer que viene uno y lo ven adelante, nos ven aquí en los asientos, muchas veces en países como Uruguay, Argentina, Chile y aquí nuestro país también, no lo podemos dejar afuera, como Centroamérica, que en toda Latinoamérica. Se habla de que muchos de los que enseñaban a torturar, a matar y todas estas cosas, los domingos estaban en las iglesias de una u otra congregación, no dejaban de ir los domingos. Y lo que usted decía, y daban su ofrenda, y eran muy respetados, pero las manos venían manchadas de sangre, y eso, yo creo, eso se ha venido dando por generaciones y generaciones, porque realmente olvidamos este tipo de análisis, o lo odiamos porque no nos gusta comprometernos y entender cuál era el verdadero propósito. Yo creo que esto nos ayuda a entender y a alejarnos, y que en un momento lo estamos haciendo o se hizo, a de veras un arrepentimiento que sea real, porque hay datos históricos reales y en los desclasificados que hicieron en Estados Unidos se sabe de gente que estaban en primera línea en las iglesias, pues. Y entonces eso hay que decirlo, pues. No puede ser. Y es lo que está haciendo Isaías con su pueblo, diciendo: tienen las manos manchadas de sangre y vienen, matan un gran buey, como usted dice, y ahí está perdonado todo. No puede ser, pues. Sí, es cierto. Sí, verdad. Y lo voy a decir 2 veces esto porque hay que tomarlo con calma, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer cualquier cosa y Dios me va a perdonar. No importa el pecado y Dios me va a perdonar. Hay que tomarlo con cuidado eso. Hay que tomarlo con cuidado. Hay que tomarlo con cuidado eso. Y hay que estudiar bien ese texto. Ahora bien, celebrar a Dios, todo lo litúrgico, lo cúltico, la adoración, la alabanza, ¿verdad? Esto. Ahora podemos hacer otra lista de cosas. Ahora podemos hacer oraciones, hay personas que extienden su mano, se hincan, lo que sea, ¿verdad? Eso no importa. Pero todos estos aspectos litúrgicos o de celebración a Dios sí tiene una implicación ética, una implicación práctica de nuestra vida. O sea, no puedo venir el domingo a celebrar a Dios y de lunes a sábado hacer lo que me da la gana. No se puede. Y alguien puede decir: pero yo lo hago. No, pues sí, eso usted puede hacerlo. Pero que esté en comunión con Dios es otra cosa, muy distinta. Hoy voy a hablar de la mentira, más tarde. Se llama La anatomía de la mentira. El nombre lo puse porque estoy leyendo un libro que se llama La anatomía del miedo. Pero tiene su patrón, esto de la mentira. Y voy a hablar de eso, ¿verdad? Porque los únicos que mienten son las personas. Los animales no mienten. Las plantas no mienten. Los microbios, organismos, entonces, la tierra no miente, las montañas no mienten. Las personas son las únicas que mienten. Las personas mienten, ¿verdad? Y es una cosa bien interesante cuando uno se mete a hablar de eso, ¿verdad? Porque a leer de eso, a estudiar eso. Porque lo que hay aquí es una mentira, crasa mentira, ¿verdad? Profunda, institucional, religiosa. Esto es una mentira. Y Dios no tranza con la mentira. No la acepta.
Entonces, es esto lo que está descubriendo Dios aquí, a través del profeta Isaías. Isaías no dice lo que le da la gana, dice el mensaje de Dios. En la celebración a Dios no debe existir mentira. En la adoración a Dios, en celebrar a Dios, tiene una dimensión ética. ¿Dónde voy a saber yo que he tomado esta celebración, esta adoración a Dios? La he tomado con responsabilidad. ¿Dónde? Es aquí. No aquí. O sea, no aquí. Aquí no voy a saber eso. Allá afuera sí. Entonces, es aquí es donde yo voy a saber que irresponsable soy, ¿verdad? Para mí, entonces, la celebración es un juego. ¿Por qué? Porque aquí he hecho perder lo celebrado aquí. O sea, en la vida real, en la realidad concreta, sea esta una realidad personal, familiar, social, es aquí donde voy a saber si yo celebro honestamente o deshonestamente. Estudiamos hace 2 domingos que no es todo el pueblo. Hay un remanente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Versículo 9, capítulo 1. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, semejante a Gomorra, ¿verdad? O sea, que de todo este pueblo del reino del sur, había un grupito que se mantenía fiel a Dios. A mí lo que me da mucha curiosidad es que eso es histórico. Siempre lo van a ver eso. Siempre. En toda la Biblia lo van a ver. Se llama de diferente manera. Resto, manada pequeña, remanente fiel. Porque esto del reino de Dios no es para la masa. O sea, todos están invitados, pero no todos quieren entrarle a algo así, ¿verdad? No a todos quieren entrarle a algo así. No, es que eso es muy difícil, ¿verdad? Y como ahora nos gusta lo del evangelio light, ¿verdad? De que uno no tiene que forzarse, pues, ¿verdad? Uno no tiene que hacer esfuerzo, porque de todas maneras Dios siempre me va a perdonar todo. Eso es lo que nos dicen. Eso es lo que nos dicen. No importa. Vamos al 21 del capítulo 1. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino se ha mezclado con agua. La otra versión dice, se ha aguado tu vino. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, o sea, la clase gobernante. Todos aman el soborno, corrupto, y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más profundo de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Y miren qué interesante lo que dice, restauraré tus jueces como al principio. ¿Por qué? Porque ¿quién pidió reyes?
La gente pidió rey. No es Dios quien pide rey. Entonces uno tiene que leer así la cuestión, ¿verdad? O sea, es severo esto. Yo realmente no sé cómo fue tan claro ese mensaje. Fue tan claro. Pero ¿cómo se llama? Isaías está tratando la manera de incidir en todos, pues. Esta versión dice: ¿cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes llena de derecho, morada de justicia, ahora no hay más que criminales. Tu plata se ha vuelto basura, tu vino está aguado, tus jefes son bandidos, socios de ladrones, todos amigos de soborno, en busca de regalos, no defienden al huérfano, no se encargan de la causa de la viuda. Por eso, oráculo del Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel, me vengaré de mis enemigos, me desquitaré de mis adversarios. O sea, le está diciendo a ellos eso. No le está diciendo eso a los de Asiria, ni a los filisteos, ni a los amorreos. Se los está diciendo a los del reino del sur. Y, ¿cómo lo ven ustedes eso? ¿Qué impresiones le da esto? O sea, Dios no va a hacer nada, ¿verdad? O va a hacer algo. A mí me surge la pregunta, por ejemplo, ¿cómo? Sí. Sí. No me vayan a responder eso. Entre la justicia de Dios y la justicia de los seres humanos, ¿qué prefiere usted? No me van a decir, no me van a decir. Pero pregúntense eso. Y ellos van a estar ubicados. Pregúntense eso. ¿Qué preferirían? ¿La justicia de Dios o la justicia de los seres humanos? Y es bien interesante esa pregunta porque tiene que ver con lo de los ancianos en el primer libro de Samuel, capítulo 8. ¿Verdad? Tus hijos son corruptos, ¿verdad? Ya no queremos a Dios como rey y queremos a un hombre que nos gobierne, así como lo hacen las demás naciones. Es eso la pregunta, ¿verdad? ¿Qué acabo de decir? Preferirán a un hombre que a Dios. ¿Por qué? Díganme. El mismo Isaías dice: en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se hizo para adorarlos. Se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas a causa de la presencia formidable del Señor y del resplendor de su majestad cuando castiga la tierra. Yo creo que es una respuesta a esa pregunta de lo que va a hacer el Señor. Pero yo creo que también tenemos que ver toda la magnitud de no solo de los ídolos, sino también del qué hacer de nosotros como cristianos, porque muchas veces creemos, no sé, yo nunca me he manchado las manos de sangre, sí, he oído muchas veces, pero muchas veces, al igual que los bancos que dicen que nació precisamente en los templos de Israel, con los intereses, ya lo comentó usted, la forma como transaban, porque es la palabra, no era una negociación, sino una transacción, dejaba a muchas personas en la miseria. Y nosotros en la vida, a través de la historia, hemos visto cómo se ha esclavizado a mucha gente. En nuestras casas
Da dolor, hay veces a las personas domésticas, les trata mal, les pagan mal, muchas hasta duermen en el suelo, en colchoneta en el suelo, y es una forma de llenarnos de dolor nuestras manos. Entonces yo siento que todo esto es un llamado a la reflexión, a hacer lo que dicen los psicólogos, un insight, un vernos hacia adentro. ¿Qué tanto, como usted dice, estoy yo queriendo engañar a Dios o mentirle a Dios cuando mis acciones están lejos de Él? ¿Qué tanto soy justo con mis empleados, con los que están, con mi cónyuge o con mis mismos hijos? Entonces yo creo que sí es muy importante y muy aleccionadora esta mañana el tema. Gracias. La libra tiene 16 onzas, ¿es verdad? Vale. Pero si yo doy libras de 15, de 14, de 13 onzas, y yo traigo las ofrendas producto de eso, ¿creen que es ético? ¿Verdad? Vaya. Si yo soy dueño de medios de producción y no pago salario justo, ¿creen que es ético hacer eso? Si yo miento y engaño a mi esposa, miento y engaño a mi esposo, ¿creen que es ético eso? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Y podemos hacer un listado de cosas que tienen que ver con una ética cristiana. Entonces, celebrar a Dios los domingos no es más que realizar con mi vida una permanente celebración a Dios, donde yo doy testimonio con mi vida en quién creo, en quién tengo fe y en quién entonces amo y tengo gratitud. Hacer negocios turbios no tiene nada que ver con esto, ni con Dios. Si yo no hay ningún mecánico de carros aquí, ¿verdad? Para poner ejemplo, digo yo. Bueno, también, es que... Sí, algo de eso voy a mencionar ahí, porque la mentira no solo es individual, es personal, familiar, social, estructural, la mentira. Uno piensa que yo soy, nada más miento aquí, ¿verdad? No. ¿Verdad? De eso voy a hablar. Cuando se plantan evidencias falsas, es una mentira sobre la justicia en este país, ¿verdad? Que tiene que ver más o menos como unos 300 años en este país. Sí. Por ejemplo, voy a mencionar, la familia que nos visita ahora es de Honduras, y dijeron que por un partido de fútbol fue la guerra, lo cual no es cierto. Eso fue una mentira social, estructural, que el gobierno de turno de aquí y de allá hicieron en confabulación, ¿verdad? Y todos hablábamos de la guerra del fútbol, creo que así se llamaba, la guerra del fútbol, y nos entran en bronca innecesaria, ¿verdad? Yo ya les estaba diciendo a ellos que también tenemos a Aileen, marroquín, ¿verdad? Que es de Honduras también, que se sienta allá. Ella tiene como 7 meses de venir. Pero igual esto, la celebración tiene implicaciones éticas, estructurales. O sea que donde yo ande, donde ustedes anden, hay que dar testimonio de Dios, de quién es Dios, en quién creo y por qué creo. Porque ustedes van a creer que si a este fulano que va a la iglesia, a una iglesia evangélica, pero este fulano, en vez de irse a trabajar
a donde le corresponde, a la comunidad que le corresponde, se va para el balneario, al mar. ¿Es ético eso? Pero él reporta que va a la comunidad. Le estoy hablando de un caso real. ¿De qué han ocurrido, verdad? Que yo me he dado cuenta. Armaban las bitácoras, ¿verdad? Y se iban al mar. ¿Y dónde están aquellos? Ah, están allá en Oriente. Como era la oficina más lejana, tenían que... Él se está riendo porque también trabajamos allí, ¿verdad? Es que sí. No, no fue él. No. Eso fue un escándalo y se indignaron porque les pusieron una amonestación del personal. Muy severo los jefes, porque los jefes fueron en una misión oficial a un taller y fueron ahí, a esa playa. Pero ahí iban ellos, ¿verdad? Y los encuentran a los técnicos de campo. Entonces, ¿por qué hacemos eso? No, si es que lo que pasa es que a Dios no le importa este tipo de cosas, ¿verdad? No. Eso es lo que hemos creído o lo que queremos creer que es diferente. Este punto no es lo que uno quiere creer. El Evangelio no es así, pues. El reino de Dios no es así. Uno por eso estudia esta onda, les iba a decir, la palabra de Dios uno la estudia. Porque de ahí depende tu vida. O sea, la vida eterna, pues, de ahí depende, pues. Desear la voluntad de Dios o no hacerla. De ahí depende. Entonces, porque uno no la puede leer, reflexionar, estudiar. ¿Por qué? Entonces, este caso, pero ellos iban al culto, como dicen, ¿verdad? Iban al culto los domingos, pero hacían este tipo de cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que los descubrieron. O sea que no es problema si no te descubren, así como las infidelidades. O sea que el problema fue que te descubrieron. No, el problema es que cometiste pecado. Ese es el problema. El problema es que la persona esta es antiética. Que el problema es que no celebra a Dios. Celebra cualquier cosa, pero esta celebración es inválida. ¿Por qué? Porque no tiene implicaciones éticas, prácticas en la vida personal, en la vida familiar y en la vida social. Cuando celebramos, debemos de celebrar con ese entendimiento también. Cuando aquí cantamos, oramos, etc. Uno lo hace por eso. Y el que venimos aquí, pero no solo el que se para al frente, sino todo el que está presente. Ahí le entramos igual, todos y todas le entramos igual, ¿verdad? No, es que yo no, porque yo me siento allá en la última banca, ¿verdad? No, si quiero canto y si quiero no canto, si quiero voy y si quiero no voy a la iglesia. No importa. Estás metido en este mismo rollo, ¿verdad? Pero bien, ¿qué piensan, hermanos y hermanas? ¿Cómo? Dígame. Allí, José David. Mire, este tema que estamos viendo pues bastante interesante para nuestro momento de que venimos a la adoración a Dios. Tenemos que venir con un corazón arrepentido. Bueno, el titular que tiene aquí esto dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. O sea, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Sí. Para yo venir a adorar a Dios y que Él reciba mi adoración también, si no, por gusto, por eso les harto estoy ya de todo eso, ¿verdad? Pero también veo que
El Señor aquí hace un llamado a través de Isaías de que nos limpiemos, dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. O sea que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que aprender. Y cuando aprendemos también tenemos que leer la palabra de Dios y practicarla. Solamente así podemos aprender, practicando. Pero, bueno, y Él también es misericordioso y nos perdona, porque ya el 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, o sea, pongámonos ante el Señor pidiéndole perdón y Él nos perdona, nos limpia nuestros pecados, dice el versículo 18. Sí. Pero también quiero llamar la atención, o me llama la atención a mí, el 26 que dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como era antes. Entonces hay muchas cosas que en nuestra iglesia las hemos dejado de hacer y que son buenas. Pero si nosotros las traemos ahora y decimos, antes así hacíamos, entonces se nos critica, ¿verdad? Y que esta vive del pasado. Pero hay muchas cosas del pasado que son buenas prácticas y que debemos hacerlas. Y me viene a la mente una de ellas. Y es que cuando yo era una jovencita y me empezaron a poner a dirigir, entonces la persona responsable que estaba en ese momento, o los líderes de la iglesia, me acuerdo que nos convocaban al grupo que estábamos para dirigir, y se nos explicaba también qué significaba eso, que era un privilegio y que antes de yo pasar al frente, desde mi casa, tenía que haber orado para que la celebración pues también tuviera sus frutos. Tenía que haber leído el boletín, que antes se hacía boletín, ahora pues hay un programa que lo mandan, pero tengo que leerlo. Y poner esto en las manos de Dios. Si el que va a pasar a cantar igualmente tiene primero que ponerse en relación con Dios, ¿verdad? Entonces son prácticas que dieron resultado y que la hemos olvidado quizás, porque a veces ni leemos el programa quizás y cometemos errores cuando estamos al frente. Entonces creo que debemos de recuperar todas esas cosas buenas que antes se hacían. Muy bien. Gracias, hermana. Adorar a Dios con alegría, con amor, con fe, con fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, honestamente. Uno tiene que hacer eso, con honestidad, sinceridad. Uno tiene que hacerlo así. ¿Por qué? Porque es para Dios. No es para nadie más. Es para Dios. O sea, todos aquí tenemos que orar, adorar a Dios, celebrar a Dios. Y a eso venimos. Y esto nos permite aprender de Él, de Dios, ¿verdad? No del fulano ni del sutano, de Dios tenemos que aprender. Amén. Hermano José.